Hola chicos, ahora vamos a hacer el uso de los balances en envoltura de energía para poder generar una solución a este problema que se nos plantea. Dice que en una tubería horizontal de radio R y longitud L fluye un fluido newtoniano donde la energía de este se transmite en las coordenadas Z y R y que determinemos, suponiendo que las propiedades se mantienen constantes, una ecuación diferencial que relacione la energía tanto radial como axial y nos piden en el segundo inciso si la conducción de calor axial es despreciable, al igual que la energía cinética del fluido, y el flux de calor de la pared es QW, es decir, una constante. Determinemos el perfil de temperatura de eso con esas restricciones y que hagamos uso de la definición del número de Null-set. Entonces vamos a empezar viendo que tenemos una tubería horizontal donde ya vemos nosotros que las coordenadas R y Z, y donde esta tubería tiene un radio R y una longitud L. Entonces, como ya sabemos, nosotros tenemos que tomar una envoltura, que la voy a tomar acá. Vamos a tomar mejor esa envoltura. Para perfilar mejor, vamos a tomar esa envoltura. Perpendicular al eje de transferencia. En este caso, miren, como yo ya sé que va a haber una transferencia de energía de manera axial, va a ser perpendicular a este eje y también hacia el eje radial. Por lo tanto, tenemos una especie de arandela donde vemos que esa arandela o ese anillo va a tener perpendicularidad en ambos ejes. Entonces, vamos a tener acá flujo de energía, acá otro, y si le ponemos margen sólido acá, vamos a tener un flujo de energía en esta pared y en este. Que vamos a ver que este prácticamente diferencial de volumen lo podemos ver tanto como un diferencial de volumen que lo podemos reescribir prácticamente como pi delta R por Z, por un delta Z. Ok, vamos a ver que como se nos están pidiendo relaciones de energía o perfiles de temperatura, vamos a hacer un balance prácticamente de energía, un balance de energía como fenómeno de transporte. Entonces vamos a ver energía que entra del mecanismo molecular menos energía que sale del mecanismo molecular más energía que entra del mecanismo convectivo menos energía que sale del mecanismo convectivo
más prácticamente la generación de energía o la energía o la energía ganada o perdida en forma de trabajo. Entonces le vamos a poner energía generada o energía de flujo de trabajo. Y como estamos en estado estacionario, esto lo igualamos a 0. Ok, empezamos con los flujos de energía de mecanismo molecular. Si vemos nosotros dentro de estos flujos de energía, vamos a ver en este flux que prácticamente, y los voy a pintar en rojo, vamos a tener acá en Z y aquí en Z más delta Z, vamos a tener un flujo de energía prácticamente de mecanismo molecular que lo podemos transferir como un calor en Z axial que entra en Z y este va multiplicado prácticamente por esta área de transferencia. Vamos a ver que esta área de transferencia va a estar relacionado a pi radio por delta R. Como que cortáramos y viéramos a esa página prácticamente como esta longitud como pi r y la distancia de la arandela que sería delta R. Entonces el área sería pi r por delta R. Menos, miren, estamos con energía que entra en mecanismo molecular, pero en Z, menos el calor o la tasa de calor que sale en Z más delta Z por pi r por delta R. Esto que he escrito en rojo prácticamente es para la coordenada Z. Ahora, para la coordenada R, si nos fijamos, como la transferencia también de energía radial, vamos a ver que hay una tasa de calor, acá hay una tasa de calor de QZ que entra en Z y un QZ que sale en Z más delta Z. Vamos a ver lo mismo y la voy a reescribir acá, donde tenemos una tasa de calor radial que entra en R y una tasa radial que sale en R más delta R. Entonces, ¿qué vamos a tener prácticamente ahí? Ahora, más siempre en mecanismo, miren, en mecanismo molecular, pero ahora para la coordenada R. Entonces vamos a tener un calor en R que entra en R y vamos a tener prácticamente, y lo voy a pintar en verde ahora, esta área de transferencia. Que si miramos esa área de transferencia de calor, prácticamente va a ser, si yo agarro esta área de acá, esa área de transferencia de calor, tendríamos como que cortamos acá, miren, la voy a pintar en verde, como que agarramos esta arandela, la cortamos, y va a quedar pi r, y todo el grosor este que estamos pintando acá sería delta z. Entonces esta área va a ser pi r por delta z. Y también una tasa de calor que sale de acá, tasa de calor radial. Vamos un poco a la derecha, donde sale en R más delta R. Entonces diferencial de pi R por delta Z. Ok, este sería para el mecanismo molecular. Ahora vamos con B, que lo he pintado en verde, y vamos a ver que el mecanismo convectivo, como el que estoy haciendo acá las líneas verdes, se da solo en la región Z. Y miren, solo hay arrastre de energía
porque la energía no va arrastrando de manera lineal, solo en la coordenada z. Y ya sabemos que la energía convectiva por arrastre, y la voy a poner acá abajo, las podemos tener como un medio de densidad por velocidad z al cuadrado más densidad por energía interna que entra en z, y tenemos un medio de la densidad, velocidad en z al cuadrado, más densidad por energía interna que sale en z más delta z. Por lo tanto, para la energía convectiva vamos a tener siempre que vamos a ver la que entra, que es un medio de densidad por velocidad z al cuadrado más densidad por energía interna que entra en z por el área, que es pi r delta r, menos la que sale, que sería un medio de densidad, velocidad en z al cuadrado más densidad, energía por z más delta z por el área de transferencia. Ahora, si nosotros vemos la energía por convección o arrastre, y lo habíamos dicho, lleva una velocidad característica, que en este caso nuestra velocidad característica sería Vz. Prácticamente entonces hemos dicho que el mecanismo molecular, el mecanismo de energía por convección, lleva una velocidad característica, medio de la energía, miren, densidad por energía interna, y lo explico. Esta sería energía cinética, esta sería energía interna, y esta sería la velocidad de arrastre. ¿Qué tenemos acá? Si yo tengo que esta es energía por unidad de volumen y le multiplico la densidad, acá no va un medio, solo va la densidad por la energía interna, lo que voy a tener prácticamente, donde la densidad, ¿quién es? Es masa. Bueno, no lo planteo bien. Yo acá tengo más densidad por energía interna. Y acá la energía interna ya sé que viene unidad de energía por masa, y la densidad viene por unidad de masa por unidad de volumen. Prácticamente se me cancela la masa y me quedan energía por unidad de volumen. Al multiplicarle, prácticamente, miren, no un flujo de energía. El arrastre de esto se lo va a dar ¿quién? La velocidad lineal, que sería longitud entre tiempo, y prácticamente que queda como energía por volumen, y si analizamos esta densidad por velocidad, un medio, velocidad al cuadrado que habíamos dicho, lógicamente velocidad al cuadrado es longitud al cuadrado entre tiempo al cuadrado por masa entre volumen. También me da, si vemos otra vez acá, teníamos las unidades de energía entre volumen, y multiplicado por lineal nos va a quedar una energía por unidad de área, ya que la velocidad acá es lineal, es decir, con respecto a una coordenada. Por lo tanto, la energía, el mecanismo de energía convectivo, como vemos acá, debe llevar la velocidad característica, que es Vz, que tenemos acá, por la energía por unidad de volumen, que sería energía cinética, y la energía interna, por el área que se transfiere, que habíamos hablado de esa área. Y por último tenemos la suma de, que lo voy a hacer en azul, las energías generadas o de flujo de trabajo. En este caso de la tubería, como lo vemos acá, no vamos a tener ninguna energía generada, pero sí una energía por un trabajo donde vamos sacando como un pistón,
vamos generando ese trabajo de frontera, donde esa energía se va a traducir como una energía por presión, donde vamos a tener la velocidad característica por una presión de Z que entra en Z por el área de transferencia, que ya sabemos que es pi R por delta R. Menos, para que haya un equilibrio de fuerza o de energía, en este caso, como es una generación, prácticamente, o un flujo de trabajo, menos la velocidad Z por la presión de Z, que sale en Z más delta Z, por pi R delta R. Y todo esto igualado a 0. Vemos entonces, ya tenemos los flujos de energía molecular, tanto para Z como R, que sí se daban, los flujos de energía que solo se dan para Z del mecanismo convectivo, y las energías que van generadas bajo del flujo de trabajo, que en este caso son por un diferencial de presión. Ya tenemos planteado nuestro balance y mandamos a dividir en ambos lados del balance por nuestro diferencial de volumen, que ya sabemos que es pi R por delta R por delta Z, teniendo en cuenta que para encontrar esa circunferencia en R, como vemos nosotros, coordenadas R las podemos plantear. Ya sabemos que R para transformar la curvatura, como sabemos que la transferencia de calor radial, lo que es igual a través de todas sus capas, sí, como transferencia de calor sería, os lo replanteamos como R, QR, que entre en R, por pi por delta Z, menos R, QR, que va de R más delta R, que sale por pi delta Z. Ok, haciendo esa aclaración, planteamos todo y dividimos entre unidades de volumen, y lo que nos queda es lo siguiente. QZ Z menos QZ, que sale en Z más delta Z, entre delta Z, porque pi R delta R se van en el diferencial de volumen, más R por QR, que entra en R, menos R QR, que sale en R más delta R, que queda dividido entre delta R más velocidad Z, la saco de factor común y me queda un medio de la densidad velocidad Z más densidad energía interna, que entra en Z y sale un medio de la densidad velocidad en Z más densidad energía interna, que sale en Z más delta Z, un poco a la derecha, más delta Z, y todo esto dividido entre delta Z, ya que pi R delta R se va, y le sumo velocidad Z por presión en Z, que va de Z, menos presión en Z, que va en Z más delta Z, dividido en delta Z, igual a 0. ¿Qué tengo acá? Mi función, que la puedo definir en diferencias finitas, usando al límite como operador, el límite de delta Z cuando tiende a 0, el límite de delta R cuando tiende a 0, el límite de delta Z cuando tiende a 0, y el límite de delta Z
cuando tiende a 0. Entonces nos queda la siguiente ecuación, donde nos queda la parcial del calor Z con respecto a Z, más la parcial de R, calor R, con respecto a R, bueno, acá nos hace falta algo. Si miramos, yo dividí entre el diferencial de volumen y en este que solo se va pi delta Z, me queda dividido este entre R. Porque tengo el diferencial de volumen donde pi se cancela y delta R queda y delta Z se cancela. Y este R pasó a formar parte de la función dentro de la transferencia de calor molecular. Entonces, acá me queda 1 entre R, parcial del calor R con respecto a R, más la parcial de la velocidad Z por 1/2 de la densidad velocidad Z, más densidad energía interna con respecto a Z, más la parcial de velocidad presión en Z con respecto a Z, igual a 0. Y esta podría ser mi respuesta del número 1, donde me piden, miren, que haga una ecuación diferencial que relacione la energía tanto radial como axial. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial, miren, para el inciso A. Acá es parcial. Ok, ahora voy con el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? El inciso B nos dice que la energía cinética, voy a volver a plantear la ecuación diferencial, Z con respecto a Z, más 1 entre R, parcial del calor R con respecto a R, más la parcial de la velocidad Z por 1/2 de densidad velocidad Z, más densidad energía interna con respecto a Z, más la parcial de la velocidad Z por presión Z respecto a Z igual a 0. Nos decía que el calor axial era despreciable, al igual que la energía cinética, dejándonos esta ecuación como la siguiente, donde tenemos 1 entre R, parcial del calor radial con respecto a R, más la parcial de velocidad, densidad, energía interna con respecto a Z, más la parcial de la velocidad en Z, presión Z con respecto a Z, igual a 0. ¿Qué podemos ver también acá? Si nosotros miramos, al tener estas, la velocidad en Z, podemos unir esas diferenciales de primer orden y son con respecto a la misma variable utilizando la derivada como operador. Más, miren, densidad energía interna más presión en Z igual a 0. Y esto nos debe recordar a una definición. Si nosotros tenemos energía, entalpía igual a energía interna más volumen específico por presión, ¿sí? Si mandamos a ambos lados a multiplicar densidad, y sabemos que el volumen específico es el inverso de la densidad, nos queda sola la presión y podemos despejar de esta suma a densidad por entalpía. Entonces nuestra ecuación diferencial nos puede quedar la parcial
de la densidad por la entalpía por respecto a Z más 1 entre R. Y acá tengo un errorazo, porque si vemos, acá el concepto de esta diferencial es R por delta R. Parcial de RQR. Esta sería la respuesta. Y tenemos acá ese error que vamos prácticamente. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque ya sé que estoy planteando un balance de energía con unidades de flux de energía, y el detalle es que acá me queda dividido entre 1 a R, es decir, por una unidad de longitud. Y esta unidad de longitud con esta se deben de cancelar. RQR, R, y acá también. 1 entre R, parcial de RQR con respecto a R. Me queda parcial de RQR con respecto a R. Entonces ya tengo mi ecuación diferencial, donde vemos que ahora esta diferencial la puedo escribir en términos de entalpía. Velocidad Z, densidad, entalpía. Y así nos quedaría la ecuación diferencial. Ahora, en este inciso me pedía un perfil de temperatura. Voy a reescribir bien esto. Densidad, entalpía. Ok, como yo necesito generar el perfil de temperaturas, entonces yo ya sé que por definición, como dice el problema, vamos hacia arriba, que determinemos suponiendo que todas las propiedades se mantienen constantes. Entonces vamos a ver que la densidad de la entalpía la puedo reescribir como Cp, temperatura, y puedo usar el calor radial con la definición de la ley de Fourier. Y como estamos en dos variables, tanto en R como en Z, la vamos a usar parcial con la ley de Fourier. Te reescribo a mi ecuación diferencial, donde saco densidad Cp de la sustancia, parcial de la velocidad por temperatura respecto a Z, más 1 entre R, diferencial de R por R, abro corchete, menos K, parcial de la temperatura con respecto a R, igual a 0. Entonces mi ecuación diferencial la puedo terminar de plantear como densidad Cp parcial de la velocidad Z con respecto a la temperatura con respecto a Z, igual, como este sale de factor común, me quedaría K sobre R parcial del radio por R por parcial de temperatura con respecto a R, igual a 0. Y así sería mi ecuación diferencial para generar el perfil de temperaturas. ¿Qué tengo acá? Una ecuación diferencial parcial, ya que tengo a la temperatura como función del radio y de la coordenada Z. Pero si vemos la velocidad lineal, tengo que descubrir, haciendo el balance de cantidad de movimiento, cómo es que se mueve este flujo. Entonces me voy a plantear en el mismo diferencial el balance de cantidad de movimiento
balance de cantidad de movimiento. Teníamos entonces nuestro diferencial de la envoltura también que nos va a servir. Y vamos a ver que el flujo va en esta dirección. Acá con la diferencia que vamos a tener una distribución donde vamos a plantear el balance, cantidad de movimiento de mecanismo molecular menos de entrada, ¿verdad? Menos cantidad de movimiento de mecanismo molecular de salida más cantidad de movimiento de mecanismo convectivo de entrada menos cantidad de movimiento de mecanismo convectivo de salida más fuerzas externas. Vemos que está igualado a 0 porque estamos en un estado estacionario. Entonces vamos a ver, si el flujo va así, entonces nosotros lo mismo. Vamos a tener a Z y a Z más delta Z y vamos a tener a R y a R más delta R. Prácticamente para el mecanismo molecular vamos a ver que tenemos una fuerza tangencial que va a entrar como esfuerzo cortante RZ, que va a entrar en R y va a salir en R más delta R. Entonces tenemos esfuerzo cortante RZ que entra en R y está multiplicado por un área que ya vemos nosotros, que sería un área que tenemos, que sería esta área, vamos a escribirlo acá, sería esta área tangencial de acá dentro de la dona y golpearía un área si la corto, va a ser prácticamente 2πr por delta z. Entonces tenemos 2πr por delta z menos el esfuerzo cortante RZ, que va a estar dado en R más delta R en un área de 2πr por delta z. Esto para mecanismo molecular. Después tenemos el mecanismo convectivo, que es el de flujo, donde tenemos prácticamente densidad, velocidad en z, por velocidad en z, por esta área transversal que ya la habíamos hablado, que es 2πr por delta r, menos densidad, velocidad en z, por velocidad en z, 2πr por delta r. Y por último tenemos las fuerzas externas en este balance de cantidad de movimiento que solo hacen alusión o son alusivos a las fuerzas por presión. Entonces vamos a tener presión en z que entra en z por 2πr por delta r menos presión en z que sale en z más delta z por 2πr por delta r. Y todo esto igualado a 0. Tenemos el más. Acá también. Ahora, ¿qué tenemos? Dividimos todo. Dividimos por el diferencial de volumen, que ya sabemos que es 2πr por delta r por delta z, sabiendo que estos esfuerzos cortantes de acá hacen cuenta y caso que tenemos este r
como distribución y tenemos R delta R por RZ, estando en Z, menos R por esfuerzo cortante R, saliendo en Z más delta Z, y ambos multiplicados por lo que nos ha sobrado de A, que es 2pi delta Z. Entonces tenemos esa definición y dividimos y nos queda R tau RZ por R menos R tau RZ, que sale en R más delta R, y si dividimos entre el diferencial de volumen se va el 2pi delta Z y nos queda esto dividido en R por delta R. Más, vamos a ver que no hay arrastre. No hay cantidad de movimiento por arrastre porque estas dos son iguales. Por lo tanto se vuelve 0 y vamos a tener la diferencia de presión, que al dividirlo por el diferencial de volumen nos queda presión Z en Z menos presión del Z de Z más delta Z dividido por delta Z igual a 0. Aplicamos límite, delta R tiende a 0 y el límite cuando delta Z tiende a 0, y tenemos 1 entre R la parcial de R por el esfuerzo cortante RZ con respecto a R más la parcial de la presión Z con respecto a Z igual a 0. Entonces tenemos esa ecuación diferencial para el perfil de velocidad. Sabiendo de que este es un fluido newtoniano, nosotros podemos usar la ley de Newton para el esfuerzo cortante. Como estamos trabajando con dos variables, entonces le voy a poner ecuación parcial. Parcial de la velocidad Z con respecto a R. Menos la viscosidad, la derivada parcial de la velocidad en Z con respecto a R. Entonces puedo cambiar esta ecuación diferencial de la siguiente forma. Menos la viscosidad por la parcial de la velocidad Z con respecto a R más la parcial de la presión Z con respecto a Z igual a 0. Ok, como yo ya sé que la presión en Z es función solo de la variable Z o axial, y la velocidad Z, como podemos ver con la ecuación diferencial, solo es función de R, yo puedo cambiar estas ecuaciones diferenciales a derivadas ordinarias y igualarlas a una paramétrica. De la siguiente manera, voy a sacar la viscosidad, ya que las propiedades se mantenían constantes, y tengo viscosidad entre R, derivada de R, por R, derivada de la velocidad Z con respecto a R, igual, como acá era menos, paso al otro lado y el menos se cancela, igual a la derivada de la presión con respecto a Z de Z. Igual, la igualo a una paramétrica, T sub 0. Entonces resuelvo con las condiciones límites la primera ecuación diferencial. Voy a resolver esta. Resuelvo la de la presión y tengo la derivada de presión Z respecto a Z igual a T sub 0 a la paramétrica. Entonces yo digo que las condiciones límites, 1 es cuando, si estamos en Z, Z igual a 0, ya sabemos que la presión Z va a ser igual a P sub 0. Y la condición límite 2, Z igual a L, la presión en Z va a ser igual a PL. Entonces hacemos variables separables y hacemos la integración
desde P0 a PL igual a la integral de sub 0 de Z desde 0 a L. Entonces esta ecuación diferencial nos queda de la forma PL menos P sub 0 igual a L por T sub 0. Por lo tanto, entonces, T sub 0, el parámetro, es PL menos P sub 0 entre L. Y así podemos trabajar la segunda ecuación diferencial. Sería la B. Tenemos viscosidad entre R por la derivada con respecto a R de R derivada de la velocidad Z con respecto a R igual a ¿qué? A la paramétrica, que ya sabemos que es igual a esta constante. PL menos P sub 0 entre L. Entonces, tenemos aquí nuestra ecuación a resolver, y la podemos resolver igual con variables separables y teniendo las condiciones límites. Voy a determinar las condiciones límites y mi condición límite número 1, que va a ser cuando R es igual a 0, R igual a 0, la velocidad en Z va a ser finita, o le voy a decir que la velocidad en Z va a ser máxima. Y la condición límite número 2, cuando R es igual a R en la pared, la velocidad Z va a ser igual a 0. Entonces resuelvo la ecuación por variables separables y empiezo a separar, mando a dividir esto y a multiplicar la variable R, y tengo la integral de la derivada de todo este argumento. Igual a la integral de este argumento, viscosidad por L, por R de R. Te integro este, me queda dBz de R igual, y acá me queda PL menos P sub 0 entre 2 viscosidad L R cuadrado más C1. Es la constante de integración que está relacionada con esas condiciones límites cuando la determinemos. Mando a dividir este R al otro lado de la ecuación y vuelvo a hacer variables separables, donde voy a tener derivada de la velocidad Z, la integral. Si me la divide este R, me queda PL menos P sub 0 entre 2 viscosidad L por R más C1 entre R, y todo esto multiplicado por dr. Entonces tengo estas integrales, lo voy a escribir acá arriba para que tengamos visualización de las condiciones límite, y me queda velocidad Z igual a PL menos P sub 0 entre 2 veces, y la integral de R sería R al cuadrado, entonces me daría 2 por 2, 4 veces la viscosidad por L, R cuadrado, más C1 por el logaritmo natural de R, más la constante de integración de esta segunda integral. Evalúo las condiciones límite. Si evalúo la primera, tenemos BZ máximo es igual, si R es igual a 0, este término se me vuelve 0, más C1 por logaritmo natural de 0, más C2. Y vemos otra vez esta típica escena donde el logaritmo natural de 0 no está definido, y para que ésta genere un valor finito, nosotros tenemos que ver que C1 va a ser igual a 0. Y evaluamos ahora la condición límite 2, donde BZ es igual a 0, PL menos P sub 0 entre 4 viscosidad L por R cuadrado más C2. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que C2 es igual
a menos PL menos P sub 0, 4 veces viscosidad por L, R cuadrado. Entonces con esto ya podemos tener el perfil de velocidades, donde nosotros ya sabemos que C2 es esto y que esto es igual a la velocidad Z máxima. Entonces vamos a poner nuestro perfil de velocidades como Bz igual a PL menos P sub 0 sobre 4 viscosidad L por R cuadrado menos PL menos P sub 0 entre 4 viscosidad por L, R al cuadrado mayúscula, y yo lo puedo reordenar sacando el factor común. PL menos P sub 0, 4 viscosidad L por R cuadrado y esto me quedaría R sobre R al cuadrado menos 1. Pero si yo a este amigo le saco un factor común negativo, o a este, miren, que sería la velocidad máxima, le meto ese factor común negativo, este al final me queda P sub 0 menos PL entre 4 viscosidad L por R cuadrado, que sería la velocidad Z máxima. Entonces, si hago lo mismo, yo la velocidad Z le tengo que sacar factor común negativo para que me quede P sub 0 menos PL, P sub 0 menos PL, entre 4 viscosidad longitud de la tubería por R cuadrado, y ese negativo se lo transfiero al perfil y me queda 1 menos R entre R al cuadrado. Y ya con esto prácticamente tengo que esto es velocidad Z máxima y esto sería el perfil de velocidad. Z de Z máxima por 1 menos R entre R cuadrado. Con esto ya sabemos nosotros también que hay otras relaciones que hemos visto en el pasado en la clase, donde podemos relacionar esa Bz máxima con la velocidad media que tenemos en una tubería. Nosotros sabemos que la velocidad media en Z, si no me equivoco, es la mitad o un medio de la velocidad Z máxima. Para que tengamos estas definiciones pendientes en una tubería, ¿verdad? Tenemos que la velocidad Z va a ser igual a la velocidad Z máxima por este perfil de velocidades. Y ese perfil de velocidades podemos hacer las integrales para encontrar la Bz media, donde esa Bz media vamos a ver que es un medio de la Bz máxima. Ok, ¿qué conclusiones sacamos con el perfil? Algo muy importante, que la velocidad en Z solo es función del radio. Eso es algo importante. Entonces volvemos a nuestro problema de temperatura, donde teníamos la temperatura como función de R y de Z, y vamos a hablar que la velocidad Z solo es función de R, porque está dentro de la ecuación diferencial. ¿Qué más podemos tener? Voy a colocar mi perfil de velocidad, que ya lo hemos sacado, para poder relacionar nuestra ecuación, o poder resolver para el perfil de temperatura. Z máxima, 1 menos R entre R al cuadrado. Y tenemos otra definición donde sabemos que la velocidad media va a ser un medio de la velocidad Z máxima. Ok,
¿Qué tenemos acá? Vamos a tener que tener una ecuación diferencial parcial que la tenemos que resolver con un método un poco complejo, pero sabiendo que estamos en una tubería, vamos a utilizar otra definición que se usa mucho en fenómenos de transporte, donde nosotros podemos ir viendo segmentos de la tubería y en un segmento de tubería poder sacar, y miren cómo circulo acá, sacar una tasa, una temperatura media en tasa de flujo másico o en tasa de flujo, ¿Y cómo definimos esa temperatura media de tasa? Lo vamos a tener como una definición donde nosotros podemos decir la temperatura media de tasa, que en inglés se toma como temperatura, Bug, como temperatura a granel, por eso es TB. Vamos a ver que la definición de esto es igual a la integral de área de la velocidad, en este caso z, por la temperatura derivada de área entre la integral de área de la derivada de área. Es decir, prácticamente lo que estamos haciendo es una ponderación de esa velocidad de área. Y esta definición la podemos encontrar en nuestro libro de texto, en el capítulo 10. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta definición? Prácticamente nosotros vamos a utilizar esta definición. Ok. Vamos a ver qué es, lo siento acá, no solo la integral de área, solo estoy viendo la definición, sería la integral de área de la velocidad en z con respecto a la derivada de área. Eso lo podemos encontrar en nuestra definición de nuestro libro en ecuación 10.833. Ok, esta temperatura media en tasa de flujo va a ser importante, ya que nosotros con esta podemos relacionar algunas relaciones de la temperatura y podemos simplificar la ecuación. Entonces, si yo cojo la ecuación diferencial que tenemos acá, que no puede estar igualada a 0 porque está igualada, vamos a tener la densidad, el Cp, y hago la integral de área para el tubo de la parcial de velocidad z respecto a temperatura con respecto a z de r de teta igual a la conductividad y la doble integral, miren, de 1 entre r parcial de r por r delta t con respecto a r de teta. ¿Qué hice con la ecuación diferencial parcial? Solo la estoy integrando en ambos lados para seguir teniendo la igualdad en ambos lados con una integral doble. Ahora, me voy a centrar en el lado izquierdo de la ecuación y voy a tomar esta doble integral para ver a qué relación puedo llevar con esto. Si miramos nosotros, ya habíamos dicho que la velocidad z solo es función de ¿quién? De r. Ya eso sí lo habíamos dicho, que la velocidad z solo era función de r. Entonces nosotros prácticamente este operador que tenemos aquí ese operador z que tenemos ahí
lo podemos, tomando en cuenta que esta derivada es con respecto a z y tenemos que la velocidad solo es en z y la integral va a ser en r y en θ, no hay una integral o una derivada en área que va a ser en función de r y de θ y que no va a ser en z, este operador puede salir afuera de la integral. Densidad Cp parcial de z y vamos a tener la doble integral de velocidad z por temperatura r por dr de θ. ¿Por qué he sacado la...? Y vamos a tener que la temperatura solo es función de r y z. ¿Por qué vamos a sacar la derivada parcial de z afuera de la integral? Si usamos a la derivada como operador, vamos a ver que la velocidad en z solo depende de r y la temperatura de r y z. Pero la integral de esta va a ser prácticamente en función de r y θ. Y como r no se afecta, digamos, r ni θ se ve afectada por la derivada, esta puede salir porque estas son constantes que van a quedar de z acá en la temperatura. Entonces se puede sacar como un operador. Entonces tenemos esta ecuación del lado izquierdo y si nosotros vemos nuestra definición de temperatura media en tasa de flujo, nosotros podemos cambiar a esta definición, que es lo que tenemos en la parte superior, en el numerador, y si pasamos este denominador a multiplicar, por lo tanto vamos a tener densidad Cp parcial con respecto a z, ¿de quién? Ahora, si mando a multiplicar esto, voy a tener de la temperatura en tasa, me voy a ir un poco a la derecha, de la temperatura en tasa por la doble integral de la velocidad z por r por dr por dθ. Y esta definición que tenemos acá, ¿de quién es? Si yo hago la integral de la velocidad en z por la derivada de área, es decir, que estoy integrando con respecto a esta área transversal, prácticamente yo lo que tengo al integrar por esa área transversal y multiplicarle por la velocidad, yo lo que tengo es el caudal de z. Entonces, de esta ecuación, yo lo que puedo obtener es densidad Cp parcial de z con respecto a la temperatura B por el caudal de z, y como ya sé que la velocidad en z solo dependía de r y el caudal de z solo va a depender de r. Entonces tenemos densidad, caudal de z, Cp, la parcial de Tb con respecto a z. Entonces ya tengo yo en este punto una ecuación que solo depende ahora de la temperatura z, pero la temperatura en tasa. Entonces tengo, si esa temperatura, vamos a ver con la otra condición que nos dio, que decían que el calor en la pared es constante. Entonces, si nosotros vemos el flujo de calor que es constante, tenemos la película y tenemos nuestra pared. Entonces, ese flujo de calor lo podemos relacionar con la ley de Newton, pero no la ley de Newton de la viscosidad, sino que del enfriamiento y calentamiento. Entonces vamos a ver que con esa ley de Newton vamos a tener que esa tasa de calor constante puede ser el coeficiente de transferencia de calor, el flujo de calor es el coeficiente de transferencia, y vamos a tener la tasa de la temperatura de la pared, que sería TW, y la temperatura del fluido de la película, que esa temperatura del fluido de la película puede ser la temperatura media en tasa de flujo. ¿Por qué? Porque yo ya lo he integrado para tener toda esa temperatura alrededor de toda la tubería.
Entonces, si yo saco esto, si yo sé que esto es constante y el coeficiente de transferencia de calor individual no varía, entonces TW menos TB es el flujo de transferencia de calor entre el coeficiente de transferencia igual a una constante, y si eso le aplico a ambos lados el operador de derivada parcial con respecto a z, me va a quedar TW menos TB igual a la derivada parcial con respecto a z de una constante, y esto me va a dar 0 igual a la parcial de TW con respecto a z menos la parcial de TB con respecto a z. Entonces me queda que la derivada parcial de TW con respecto a z es igual a la parcial de TB con respecto a z. Es decir, que a lo largo de todo nuestro sistema, la variabilidad de la temperatura con respecto a z siempre va a ser igual. Entonces puedo tener esta identidad. Entonces, con este lado izquierdo de la ecuación, produje esta identidad donde yo tengo prácticamente que esta igualdad, donde puedo poner densidad caudal de Z por Cp, puede ser igual a la multiplicación de la parcial de la temperatura de la pared, o densidad caudal Z Cp a la variabilidad de esa temperatura total. Y lo digo ahora, esto se da siempre y cuando el flujo de transferencia de calor sea constante. Ok, ahora voy a trabajar, si se fijan, hemos trabajado el lado izquierdo de la ecuación. Ahora voy a trabajar el lado derecho. Y lo voy a hacer en esta parte de acá. En el lado derecho tenía conductividad doble integral de 1 entre R parcial de R por R parcial de temperatura con respecto a R por R de teta. Ok, si yo vuelvo a introducir la conductividad térmica a la ecuación, lo que me queda, la doble integral de 1 entre R parcial de R, conductividad, tengo a R por conductividad térmica por la derivada parcial de la temperatura con respecto a R de teta. Yo ya sé que esta definición me comparte a la tasa de calor en la pared por la ley de Fourier de la conductividad, y ese calor es constante. Por lo tanto, yo lo que tengo ahí es la doble integral de 1 entre R parcial de R con respecto a R por KW de R de teta. Y si yo tengo esta, hago la derivada parcial, entonces, de esta función, como que tenga R por una constante, y al final lo que voy a obtener es la doble integral de 1 entre R, y la derivada parcial de R por una constante es la misma constante, QW, por R de teta, donde R se cancela y lo que me queda es la doble integral. Voy a bajar un poco, me sale la doble integral un poco pequeña, que no se nota mucho. La doble integral de QW de dr de teta. ¿Y qué tengo? Si estoy haciendo
La integral alrededor de toda del área es de 0 a R y de 0 a 2pi. Entonces me queda como calor W 2pi R. Así me quedaría el lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, si uno tanto el lado izquierdo como el lado derecho, me queda la densidad, el caudal de Z, el Cp, la parcial de la temperatura con respecto a Z, igual al calor W por 2pi R. Y prácticamente, ¿qué es eso? Yo con esto puedo sacar la relación de la parcial de la temperatura con respecto a Z, donde va a quedar QW por 2pi R entre densidad caudal de Z Cp. ¿Para qué tengo esto? Voy a hacer un poco de reordenamientos o voy a hacer un cambio de variable para poder determinar esta relación de la parcial de t con respecto a z igual a una constante de integración. ¿Qué va a hacer eso? Ok, yo ya sé que por la ley de Newton, QW puede ser el coeficiente de transferencia de calor individual de W menos Tb. También sé que el diámetro va a ser 2 veces el radio. Y una cuestión peculiar es que el caudal de Z, y lo podemos ver con la doble integral, va a ser la velocidad media del componente por el área de transferencia. Y como el área era una tubería, va a ser pi radio cuadrado, porque si hacíamos la integral nos iba a quedar radio cuadrado entre 2 y la integral de 2pi, entonces se cancela el 2. Entonces, estas serían las definiciones a cambiar. Entonces con eso tenemos que la parcial de la temperatura con respecto a Z puede cambiar con, miren, 2 por R, que tengo diámetro, por el coeficiente de transferencia de calor individual, por la diferencia de temperaturas, TW menos TB, y acá me sobra el pi. En la parte de abajo tengo densidad, velocidad media, por pi r cuadrado, Cp. ¿Qué sería esto? Tenemos diámetro, que es 2R, coeficiente de transferencia por la diferencia de temperaturas, que es QW, y nos sobraba el pi. Tenemos densidad en el denominador y el caudal, que es velocidad media por pi r cuadrado por Cp. Entonces, nos decía también que usemos la definición del número de Nulsted. Y el número de Nulsted se ha definido como las capas de energía de transferencia convectiva con la transferencia de calor de conducción. El coeficiente de transferencia de calor por el diámetro entre la conductividad. Entonces ya podemos tener una idea de cómo va a quedar esa derivada de temperatura con el número de Nulsted, donde ya tenemos el diámetro por el coeficiente de transferencia de calor. Entonces nos va a quedar aquí, si cancelamos este pi, nos va a quedar el número conductividad térmica por el número de Nulsted por la diferencia de temperaturas
entre densidad, velocidad media, R cuadrado, CP. Y esta sería una definición de esa parcial, solo con algunos cambios de variable para que conduzca al número de Nullset. ¿Por qué es importante el número de Nullset? Es importante tanto en la transferencia de calor como el número de Reynolds cuando relacionaba dos tipos de cantidad, transferencias, tanto relacionaba dos condiciones de transferencia, al igual que el número de Nullset. Entonces, vamos a ver que nosotros en la ecuación diferencial parcial original que tenemos, con convección, en este caso forzada porque hay un movimiento de velocidad, que la tenemos acá arriba, esa ecuación original, podemos ver que tenemos esta ecuación, antes de hacer las doble integrales, esta de la velocidad ya sabemos que no depende de z y podemos cambiarla con el perfil de velocidades. Entonces, nuestra ecuación diferencial parcial original nos quedaría de la siguiente manera. Densidad, Cp, velocidad z máxima, que sería el perfil de velocidades, 1 menos r entre r al cuadrado, multiplicado esto por la parcial, en este caso, multiplicado por la derivada parcial de la temperatura con respecto a z, igual a la conductividad entre R por la parcial de R por la parcial de la temperatura con respecto a R. Entonces tendríamos esa ecuación. Y al tener esta definición de la parcial de temperatura con respecto a Z, podemos cambiar todo esto por esa constante, es decir, esta relación por esta constante, teniendo en cuenta que el calor de la pared es una constante. Teniendo en cuenta eso, entonces nos queda la ecuación de la siguiente manera. Vamos a recordar nosotros que habíamos dicho que la velocidad media era igual a un medio de la velocidad z máxima. ¿Por qué es importante esto? Porque aparece la velocidad media acá. Y al cambiarlo lo podemos simplificar, entonces vamos a tener que esa velocidad máxima es 2 veces la velocidad media, 1 menos r entre r al cuadrado, y cambiamos esa variabilidad en z por todo lo que tenemos acá. Conductividad, número de Nullset, temperatura de la pared menos temperatura de tasa media de flujo, densidad, Cp, velocidad media, r cuadrado, y todo esto se mantiene la igualdad de K, lo que hay ver, por la parcial de R respecto a R, parcial de temperatura con respecto a R. ¿Qué logramos con esto ahora? Vamos a lograr tener una ecuación diferencial, pasamos de una parcial original a una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a hacer unas pequeñas simplificaciones. Vamos a cancelar la densidad, miramos el Cp, la velocidad media, cancelamos la conductividad térmica, que está en ambos lados de la ecuación, y nos queda la siguiente ecuación, donde tenemos 1 menos r entre r cuadrado, 2 veces el número de Nullset, dos veces el número de Nullset por tw menos tb entre r al cuadrado,
y esto es igual a 1 entre r, y miren las derivadas parciales las paso a derivadas ¿qué? Ordinarias. A derivadas ordinarias. Ahora, para simplificar un poco los cálculos, yo puedo usar el teorema Pi de Buckingham para trabajar prácticamente mi ecuación diferencial. ¿Y por qué me interesa eso? Para dejarlo prácticamente en variables adimensionales, donde si yo hago un recuento de las variables, yo voy a tener a R mayúscula, voy a tener a TW, a TB, y voy a tener a T. Ok, ¿qué va a pasar? Si miramos nosotros acá, tenemos diferencias de temperatura de TW menos TB, y acá, teniendo esta derivada, ya lo he explicado en vídeos o en otras clases, donde yo le puedo incluir a esta derivada, la derivada de T menos derivada de TB con respecto a R. ¿Qué va a pasar? Como esta es una constante, yo al derivar esto, me va a quedar derivada de T con respecto a R. Me va a quedar la misma derivada aunque tenga esto. Y como tenemos diferencias de temperaturas, vamos a ver que dimensionalmente podemos trabajar las variables de manera que tengamos las diferencias de temperatura, reagrupándolas a dos diferencias de temperatura. Vamos a tener siempre a R como variable, a R que sería la de toda la tubería. Vamos a tener la primera diferencia de temperatura que sería TW menos la temperatura de la tasa media de flujo, temperatura media en tasa de flujo, y la otra la reagrupamos también en esa temperatura media de tasa de flujo. Miren, como lo que tenemos acá. Ok, entonces, para aplicar teorema Pi de Buckingham, vamos a tener que, como mi variable de interés es la temperatura, entonces vamos a tener la diferencia temperatura menos temperatura B en función de R, R mayúscula y la diferencia TW menos TB. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 variables, y vamos a ver sus dimensiones. La diferencia de temperaturas me va a dar la dimensión de temperatura. El radio tiene unidades de longitud y el radio R mayúscula también de longitud, y la otra diferencia de temperaturas tiene unidades de temperatura. Entonces a esa le vamos a restar menos 2 dimensiones. Por lo tanto, debo de generar dos números adimensionales pi. Sí. ¿Cómo lo voy a relacionar? Ahora voy a decidir prácticamente las variables. ¿Qué variables voy a decidir ahora? Prácticamente, yo lo que tengo es, voy a elegir mi variable de interés. Mi variable de interés prácticamente, que sería en todo caso T menos TB. Esta es la variable de interés, y otra variable independiente que sería el radio que tenemos acá. Y lo voy a combinar con los otros dos componentes que tengo acá. Entonces, el primer número pi de Buckingham va a tener prácticamente mi diferencia T menos TB al exponente A por R al exponente B, y lo voy a relacionar con R mayúscula. Y mi segundo número pi de Buckingham voy a tener siempre a este le voy a poner sub 1 y sub 1.
T menos TB A sub 2 por R B sub 2 y lo voy a relacionar con la otra diferencia de temperatura, TW menos TB. Saco mis unidades, donde entonces esta diferencia de temperatura es la temperatura a la A1, R es la longitud a la B1 y R mayúscula es la longitud a la 1. Y acá tenemos temperatura a la A2, longitud a la B2 y temperatura a la 1. Entonces, sabiendo que son números adimensionales, yo tengo acá en el primer teorema pi, tengo A1 más 1, no, A1 igual a 0, porque como todos son unidades ceros acá, longitud, temperatura, y tenemos B1 más 1 igual a 0. Por lo tanto, B1 es igual a menos 1. Entonces, en el primer pi1, en el primer número dimensional, lo que se me relaciona prácticamente, si B1 es menos 1, es la variable R entre R, donde nosotros siempre por conveniencia dejamos a la variable de interés en el numerador. Por lo tanto, vamos a tener el inverso del número pi de Buckingham y lo voy a definir como R virgulilla, como R entre R. ¿Por qué no incluyo ahora la diferencia de temperatura? Porque me ha salido un exponente 0 ahora. Y como es 0, es 1. Ahora voy a definir el otro, donde el otro tengo A2 más 1 igual a 0, por lo tanto A2 es igual a menos 1 y B2 es igual a 0. Entonces mi número pi2 adimensional sería, si A2 es menos 1, entonces es TW menos TB entre T menos TB. Y como he dicho, mi variable de interés siempre la quiero en el numerador y el inverso del número de Buckingham, de pi2, lo voy a poner como una temperatura, como lo hemos visto, temperatura virgulilla, donde va a estar definido prácticamente como T menos temperatura en tasa de flujo menos TW menos TB. Este sería. Entonces, con esos números adimensionales vamos a tratar de simplificar nuestra ecuación diferencial y así poderla resolver, para tener un perfil de temperaturas como me pedí en el inciso B. Entonces, voy a tener mis números adimensionales acá y voy a escribir mi ecuación diferencial, donde yo ya sé que tengo 1 menos, vamos a fijar bien para reescribirla bien, uno menos R entre R al cuadrado, 2 veces el número de Nulset por TW menos TB entre R cuadrado igual a 1 entre R parcial, derivada parcial, no, ahora era una derivada ordinaria, ¿verdad? Teníamos como derivada ordinaria, derivada de R, por R, derivada de temperatura con respecto a R. Vamos a empezar a sustituir los números, las variables adimensionales en ecuación y así obtener una ecuación con variables adimensionales. Entonces, lo primero, ya sabíamos que esta derivada la podemos reescribir como derivada de temperatura menos temperatura de media de tasa. Entonces, vamos a ver.
Vamos a tener acá en el perfil de velocidades, donde tenemos 1 menos R entre R, que ya lo vimos, que es R virgulilla, L virgulilla al cuadrado, por 2 veces el número de null set por TW menos T, que si pasamos este nos va a quedar multiplicando acá y podemos mandar a dividir este y nos va a quedar entonces, o lo podemos dejar como una constante porque al final de alguna u otra forma, miren, acá se va a cancelar. Vamos a tener TW menos TB y este que también puede quedar acá, R cuadrado. Y voy a cambiarlo con este que es variable, que me va a quedar 1 entre la variable R virgulilla por R por la derivada de R virgulilla por R, abro corchete, lo siento, me queda R virgulilla por R, y acá que esta la había cambiado a esto, me va a quedar la derivada de T virgulilla por, miren, pongo TW menos TB. Derivada de R virgulilla por R. Entonces, si empiezo a simplificar mi ecuación diferencial, se va este R con este R de acá, saco de factor común este TW, este que tenemos acá, menos TB, y lo mando a dividir al otro lado, voy a ir reescribiendo la ecuación, 1 menos R virgulilla al cuadrado, 2 veces el número de null set por TW menos TB, entre TW menos TB por R cuadrado, y si miramos ya tenemos que esta constante se puede cancelar. Igual, si reunimos estos R cuadrados, vamos a tener a 1 entre R cuadrado por R virgulilla, derivada de R virgulilla por R virgulilla, derivada de la temperatura virgulilla con respecto a R virgulilla. Entonces, ¿qué tenemos acá también? Que este R cuadrado lo podemos cancelar. Y ya tenemos una ecuación diferencial ordinaria. Tenemos, la voy a reescribir acá como 1 entre R virgulilla derivada con respecto a R virgulilla de R virgulilla derivada de la temperatura dimensional con respecto al radio dimensional igual a 2 veces null set, el número de null set, por 1 menos el radio dimensional al cuadrado. Que tengo una ecuación diferencial ordinaria y que la puedo resolver por variables separables. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Como ya la puedo resolver por variables separables, la separo. Y lo que voy a tener primero es la integral de la derivada de este argumento paso este R a multiplicar, me queda 2 veces el número de null set, que yo ya sé que es una constante, la integral de R virgulilla menos R virgulilla al cubo de la derivada de esa R dimensional. Entonces, hago la integral y me queda R dimensional, derivada de temperatura con respecto a R dimensional, igual a 2 veces el número de null set, y la integral de este me queda 1 medio de R dimensional al cuadrado menos 1/4 de R a la cuarta potencia
adimensional. Y todo esto más C1. Ahora mando a dividir este R al otro lado y hago otro de variables separables para resolver la ecuación diferencial. Ese es el número de null set. Si mando a dividir ese R, me queda acá R adimensional entre 2 menos R adimensional a la 3 entre 4 más C1 entre R adimensional, cierro, derivada de R adimensional, y todo esto la integral. Ok. ¿Qué tengo acá? Voy a tener temperatura dimensional igual a 2 veces el número de null set, y hago la integral de estos, que sería R al cuadrado entre 4 menos R a la cuarta potencia y 4 por 4 16 más C1 por el logaritmo natural de R virgulilla más C2. Ok, con esto puedo tener mis condiciones límites, y las voy a poner acá, condición límite 1, que yo tengo. Ya sé que cuando R es igual a R, la temperatura va a ser igual a la temperatura de la pared. Y la otra condición límite, vamos a tener cuando R es igual a 0, T va a ser finita, y vamos a estar hablando de una T máxima. Entonces, quito mis variables adimensionales y me queda T menos TB entre TW menos TB igual a 2 veces el número de null set por un cuarto de R entre R al cuadrado menos un 16avo de R entre R a la cuarta potencia más C1 por logaritmo natural de R entre R más C2. Entonces, evalúo mis condiciones límites para obtener C1 y C2 y así concluir con mi perfil de temperaturas. Entonces, analizo la condición límite 1, donde R es igual a R, sería TW, entonces me queda 1 igual, no, voy a analizar la número 2. ¿Por qué la número 2? Porque con esa me voy a eliminar una condición límite. Entonces, analizo donde T tiene que ser finita, te pongo T finita menos TB menos TW menos TB, 2 veces el número de null set, y como R es igual a 0, tengo 0 menos 0 más C1 por logaritmo natural de 0 más C2. Donde vamos a ver que esto no está definido, y para que este no me interfiera, C1 tiene que ser 0, ya que esta es una constante de integración. Ok, y analizo ahora mi condición límite 1, donde tengo mi condición límite 1, donde voy a tener TW menos TB entre TW menos TB, que esto va a ser igual a 1 y esto igual a 2 veces el número de null set por un cuarto, y como cuando TW es cuando R es igual a R, entonces esto me queda igual a 1 menos 1 entre 16 igual a 1
más C2. Me voy un poco hacia abajo. Para terminar con esto, entonces tengo 1 igual a 2 veces el número de null set. Y tengo C2 y tengo un cuarto menos un 16, que este me queda menos un cuarto menos un 16. Vamos a ver, un cuarto menos un 16. Si tengo yo, me va a quedar abajo 4 por 16. Y tengo entonces esto entre acá, 16 menos esto al cuadrado, menos 4, que me queda 12 entre 4 por 16. Y a esto le puedo sacar mitad. Y le puedo sacar otra vez mitad. Me queda 3 sobre 16. Más 3 sobre 16. Entonces, para despejar C2, me queda este que queda 1 entre 2 veces el número de null set menos 3 sobre 16. Entonces, con esto concluyo mi perfil de temperaturas, que quedaría de esta manera. Temperatura menos temperatura media en tasa de flujo entre temperatura de la pared menos temperatura media en tasa de flujo va a ser igual a 2 veces el número de null set. Voy a escribir bien acá. 2 veces el número de null set Esto te dio problemas con mi pizarra. 2 veces el número de null set, abro corchete y tengo, fijándome en el perfil inicial, tengo un cuarto de R entre R al cuadrado menos un 16avo de R entre R a la cuarta potencia, R entre R a la cuarta potencia, más C2, que sería más un medio del número de null set, menos 3/16, que al final, si lo quiero simplificar, me va a quedar como 1 más el número de null set por un medio de R entre R al cuadrado menos un octavo de R entre R a la cuarta potencia menos 3 octavos. Y este sería el perfil de temperaturas que nos pedían en el inciso B. La respuesta al inciso B.